Buenos días chicos, en el día de hoy les voy a hablar acerca del transporte celular o cómo suceden los transportes dentro de la célula o vamos a decir el transporte de partículas de dentro hacia afuera de la célula y de fuera hacia dentro de las células. En el día de hoy tengo un contenedor con agua para explicarles algunos de los tipos de transporte celular. El primer tipo de transporte sucede como la difusión. Y eso sucede también en otras sustancias y por eso les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, huelen unas galletas que salieron del horno o unos panes que, como a mí me pasaron, se me quemaron en el horno, ustedes están oliendo partículas de eso que ustedes hicieron y que están chocando unas entre otras en el aire. Esto sucede porque las partículas de gases, líquidos y sólidos están en movimiento aleatorio en todo momento. De igual manera, las sustancias disueltas en agua se mueven constantemente en un movimiento aleatorio denominado movimiento browniano y produce la difusión. Entonces, ¿cómo podemos ver la difusión? Por ejemplo, la difusión, como ustedes definieron, es un movimiento neto de partículas desde un área donde hay muchas partículas de la sustancia a otra donde hay pocas partículas. Por ejemplo, si yo tomo jabón de fregar y le echo que es azul en este lado, podemos esperar que se mueva a otro lado o que se quede ahí porque las partículas son gelatinosas, pero si le echo también un poco de Mistolin, vamos a ver qué pasa. Si la pongo de este lado, puede ser que se transporten hacia el otro lado dependiendo de la cantidad que yo utilice. Por ejemplo, yo eché más y el Mistolin se movió desde aquí hasta allá y más para allá también. Eso se llama difusión, el movimiento aleatorio. Se le llama movimiento browniano porque fue un científico que se apellidaba Brown, que él planteó que las partículas siempre están en movimiento, o sea, en el agua, sea en el aire, como cuando uno huele los pancitos quemados. Ahora veremos cómo esto sucede en una célula. Yo puse esta esponja aquí y yo quería que esta esponja representara una célula. Imaginen la célula que tiene afuera una membrana celular, si es una célula vegetal, una pared celular fuera de la membrana, y la membrana tiene una bicapa fosfolípida que la hace que tenga hoyitos que son como proteínas y que le permite entrar o salir cosas dentro de ella. Por ejemplo, si la célula recibe el aire con partículas que son tóxicas, puede que se introduzcan dentro de ella y puedan ser contaminadas. Eso es un movimiento de partículas, como hablábamos anteriormente, y se llama difusión facilitada. Entonces, ¿cómo así facilitada? Porque obviamente esas partículas van a entrar por medio de las proteínas que están en la membrana plasmática y van a movilizarse para pasar adentro de la célula. Y también puede ser que sustancias que estén adentro, que se produzcan en gran cantidad, pase afuera de la célula. Eso se llama difusión facilitada. La célula también hace un tipo de difusión que se llama ósmosis. Es también igual que la difusión facilitada, pero es con agua. La ósmosis lo que la caracteriza es que es una difusión que contiene agua a través de la membrana que es selectivamente permeable. Entonces, por ejemplo, a la célula puede entrar el agua o se puede transportar dependiendo de la concentración que tenga la sustancia. Por ejemplo, en este envase podemos ver que el envase tiene mucha agua, hay mucha concentración de moléculas de agua. Si la célula entra a este envase, es posible que obtenga de esa agua adentro de ella porque la concentración de agua dentro de este envase es mucha. Pero aquí yo tengo jabón de fregar, pero solamente un poco en el fondo y no hay mucha concentración. El resto del envase es
puro aire. Entonces, por ejemplo, si esta es la célula y yo la sumerjo aquí en el agua, ¿es posible que se llene? Es posible que sí, que se llene, porque hay mayor concentración de agua aquí que en la célula. Pero si yo, eso se llama ósmosis, ese transporte. Pero también esto se llama ósmosis porque aunque esto sea un poco gelatinoso, esto tiene agua, pero no hay tanta concentración de esta sustancia. Entonces, si yo pongo mi célula y aún cuando yo la presione, la concentración es baja y solamente una parte de la célula va a obtener esa sustancia que tiene afuera, que no tiene mucha concentración. Ahora vamos a ver cómo actúa la célula en diferentes soluciones. Por ejemplo, en este envase ya yo le eché un poco de agua que tuviera el mismo nivel de agua y el mismo nivel de jabón que tenía antes. Entonces hay misma cantidad de disolvente y de soluto que es el jabón. Si la célula entra en un ambiente como este, es posible que dentro de ella tenga la misma cantidad de jabón y también de agua. O sea, yo estoy hablando en cuanto al ejemplo de la esponja como si fuera una célula. Pero si entra en otra solución puede reaccionar de una manera diferente. Debo resaltar, esta solución se llama solución isotónica, lo que significa que tiene igual soluto e igual solvente. Cuando algo está dentro de una solución isotónica, o sea que tiene las mismas concentraciones, significa que la célula tiene un equilibrio dinámico y está en su condición normal. En este momento yo puse en el envase más agua que jabón. Eso significa que esta solución es una solución hipotónica porque tiene menor concentración de soluto y mayor concentración de disolvente, que es el agua, el disolvente universal, el que estamos hablando con todas las soluciones que hemos hablado anteriormente. Entonces, esta solución hipotónica lo que hace es que la célula, cuando esté en ese ambiente, se llene de tanta agua más que de jabón, y de tanta agua que se llena, se hincha y puede ser que hasta la membrana plasmática no soporte la cantidad de agua y puede romperse la pared. Esto sucede, por ejemplo, en las plantas, en las células de las plantas. Ustedes se dan cuenta que cuando ustedes le echan mucha agua a las células de las plantas o a las mismas plantas, ustedes se dan cuenta que ellas mueren o muchas de ellas mueren porque el exceso de agua puede hacer romper su membrana plasmática. Hay otra solución en la que las células también pueden estar y esta solución se llama la solución hipertónica. Hiper viene de mucho o de sobre en griego y significa que la concentración del soluto es mayor en el exterior que en el interior de la célula. Por ejemplo, durante la ósmosis, o sea, el transporte de la célula, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula. Miren cómo, por ejemplo, la célula normalmente tiene agua dentro y uno la pone en un ambiente donde hay poca agua fuera, entonces ella normalmente saca su agua, pero no recibe la cantidad de agua que ella saca. No hay un equilibrio. Y lo que sucede con las células, por ejemplo, de las células animales o de las células vegetales, es que en vez de inflarse, se ponen bien flaquitas y pierden todo el agua, lo cual puede hacer que la célula vegetal se degenere o puede hacer que la célula muera. Ahora, lo que hemos visto ahora se llama transporte pasivo. ¿Cómo así? Porque la célula no necesita ningún tipo de energía para poder hacer esos tipos de transporte. Dentro del transporte pasivo se encuentra la difusión, que puede ser al aire o en líquidos. Se encuentra la difusión facilitada, que es la que utiliza la célula. Y se encuentra la ósmosis, que la célula también da ese transporte que utiliza, pero que tiene que ver con agua. Y vimos las diferentes soluciones en las que ella puede estar y qué puede pasar con la célula dependiendo de la concentración de la solución. Ahora, yo les voy a hablar de otro transporte que se llama transporte activo. Se llama transporte activo, como dice muy bien la palabra, porque tiene necesidad de
energía o requiere energía para realizar este transporte. Pero ¿cómo puede hacer la célula dentro de un ambiente con tanta concentración para sacar esa agua que ella no quiere tener en exceso? Por ejemplo, si yo voy a agarrar la esponja, lo que yo hago es exprimirla. Yo estoy haciendo una fuerza, o sea, yo requiero de energía para sacarle esa agua. O sea, yo requiero de estar activa para que mi célula saque esa agua. Asimismo, la célula en su membrana tiene unas proteínas, como yo les mencionaba, que tienen unas bombitas, como las bombas que uno utiliza en su casa para llevar el agua al tinaco. Requieren energía, ¿verdad que sí? En este caso, las células requieren energía para poder sacar todas esas partículas dentro de ellas, y entonces ese transporte se llama transporte activo. Y hay dos tipos de transporte activo. Ustedes ya lo han definido, y el primer transporte activo es la endocitosis. La endocitosis es el proceso por el cual una célula envuelve una sustancia del medio externo. O sea, por ejemplo, digamos que hay una pequeña partícula que hay en el medio externo y ella está aquí. Y ella necesita que esa partícula entre dentro de ella. Para hacer eso, ella va a requerir energía para poder entrar eso dentro de ella. No, automáticamente no se va a entrar, esa partícula no va a entrar dentro de ella automáticamente. Entonces, ¿qué hace ella? Ella saca un bracito y la envuelve la partícula, y cuando la envuelve, la introduce dentro de ella, y eso se llama endocitosis. Pero vieron que eso requirió energía. Pero la exocitosis es el proceso contrario, y también es un transporte activo porque requiere energía, requiere que la célula se abra, saque un pequeño brazo o un pequeño parte de la membrana celular para poder sacar esa partícula que tenía dentro y excretarla para afuera, y que sea un desecho más afuera, al exterior, afuera de la célula. Entonces, resumiendo, las células mantienen la homeostasis usando transporte pasivo y activo. También la concentración, la temperatura y presión afectan la tasa de difusión. Las células deben mantener la homeostasis en todo tipo de soluciones, incluyendo isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Algunas moléculas de gran tamaño son movilizadas hacia el interior y exterior de la célula mediante la endocitosis y exocitosis. Hasta aquí nuestra lección de hoy.